Bienvenidos a este webinar. Gracias por tu tiempo. A nombre de AUSA, a nombre de la División de Almacenes. En este corto tiempo que tenemos de webinar, voy a intentar, en realidad, de tocar varios aspectos que, de una u otra forma, nos ha ayudado a entender la situación y el impacto que ha tenido el tema de la pandemia en la cadena de suministros y sobre todo en lo que se refiere a la parte de la gestión de los inventarios, ¿no? Que de una u otra forma nos ha agarrado, valga verdades, a muchos quizás de sorpresa, generando unos cambios y hábitos forzosos, de una u otra manera, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Y evidentemente la cadena de suministros no ha podido estar ajeno a esto, ¿no? Vamos a empezar con una visión, una lámina muy sencilla de entender, creo yo, y a la vez también muy amplia para poder darnos cuenta respecto a la situación de China con el mundo, ¿no? Y quiero partir China porque, de otra forma, sabemos que 3 de cada 10 productos que llegan al mundo es generado en China. Al año 2000 teníamos como el principal proveedor de materiales, tal vez, o de insumos, hasta de producto terminado, a Estados Unidos, y la participación de China prácticamente estaba muy por debajo, tal vez no llegaba ni al 20 o 30% de lo que en su momento era Estados Unidos, ¿no? 20 años después, la historia cambia rotundamente, ¿no? Más allá de la estrategia que ha seguido China, lo que es evidente es que hoy por hoy la dependencia que los mercados y la cadena de suministro tiene de China es determinante, ¿no? Hoy por hoy también sabemos de que existe una compleja lucha comercial entre Estados Unidos y China, que de una u otra forma los espectadores, que son los otros mercados que no participan de esta lucha, estamos constantemente mirando qué es lo que nos puede traer como consecuencia esta situación, ¿no? Más allá de lo que se ha ido calmando o está en proceso de calma, todo el proceso que está siguiendo Estados Unidos, ya con el cambio de gobierno, de lo que se vendrá en los próximos 6 meses o tal vez 12 meses con cara hacia la parte de estrategias comerciales, ¿no? Y con estrategias comerciales, evidentemente, el impacto en la cadena de suministros es de forma directa, ¿no? Con esta primera lámina, evidentemente, nos damos cuenta que si ocurriese un evento de proporciones globales, teniendo como principal un país tan complejo y grande como China, evidentemente nos trae situaciones como la que nos ha traído este año el COVID-19, ¿correcto? Acá hay una pequeña cronología de cómo se ha ido llevando, cómo se ha desarrollado el inicio de la pandemia, ¿correcto? Donde prácticamente creo que el factor tiempo es uno de los principales factores que ha conllevado a que esto sea tan fugaz en el sentido de que tenga el impacto que ha tenido y que sigue teniendo en los gobiernos, en las empresas y en las cadenas de suministro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19 y quizás con otros eventos disruptivos dentro de la historia global, ¿no? El principal factor, hemos podido darnos cuenta, es la velocidad de transmisión, la velocidad con la que esta situación de la pandemia se ha dado, ¿no? A diferencia de eventos anteriores, donde básicamente tenías, ejemplo, el tsunami de Japón, fue un lugar específico, fue muy focalizado. Algunos brotes de epidemia en algún momento que hubo en los últimos 20 años también han sido bastante focalizados y rápidamente controlados. No sé si bien controlados, pero rápidamente controlados. En este caso,
lo que ocurrió con el COVID-19 es que el nivel de propagación fue abrumadoramente rápido, ¿no? Todo empezó a inicios de diciembre del 2019, según información oficial, ¿no? Y que a medida que fueron pasando los días, se fue descubriendo de que el proceso de propagación, no solamente ya en la zona de Wuhan, era algo inminente y muy rápido, sino que debido justamente a factores como la globalización, a la apertura de fronteras, etcétera, llegó rápidamente a gran parte del mundo, tal es así que ya a finales del mes de enero ya se tenía casos de COVID en Alemania. A mitad del mes de febrero ya llegaba a zonas como Egipto. Finales de febrero ya había casos confirmados en Brasil, América Latina. Y bueno, finalmente el resto ya es historia, ¿no? Perú determina confirma su primer caso los primeros días de marzo. Justamente por esos primeros días, también la OMS ya declara el brote como una pandemia global, algo que hasta ese momento quizás nosotros desde acá, desde nuestra posición en geográfica en Perú, como algo todavía muy lejano, pero todo esto cambia radicalmente cuando el domingo 15 de marzo ya Perú el gobierno peruano decreta la cuarentena general en todo el país, ¿no? Y lo que todo el mundo esperaba, quizás, era que esto dure no más de 15 días, y sabemos muy bien que los 15 días se multiplicaron varias veces y terminamos todos involucrados en una situación que evidentemente nadie se lo esperaba, ¿no? Ante esta situación de confinamiento, ante esta situación de cuarentena, el comportamiento de la cadena de suministros eh, fue bastante reactiva, más no tal vez planificada, ¿no? Evidentemente esto nos dejó ver los primeros 15 días, cuando prácticamente entramos en una etapa de congelamiento en todo lo que se refiere a operaciones más allá de las solo esenciales dictadas por el Estado, eh, limitados exclusivamente con el tema de el movimiento de personas, el movimiento de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que evidentemente no estábamos quizás preparados, más allá de los planes de continuidad de negocio que muchas de las compañías tenían, y si lo tenían probablemente muy bien guardado, muy bien archivado, que cuando tocó mirar el plan de continuidad de negocio, no encontramos tal vez una situación como esta. Un poco en lo que se refiere al contexto actual también es el tema de la pandemia tuvo y tiene, aún sigue teniendo un impacto importante en lo que se refiere al comercio y el movimiento a nivel país, el Producto Bruto Interno. Como bien sabemos, se espera que este año no estemos por debajo de una caída de 12%, esperemos que no lleguemos a más de eso. La foto al día de hoy tenemos formalmente por parte del INEI es que hacia el tercer trimestre ya vamos cerrando con un Producto Interno negativo de menos 7%, ¿correcto? Y bueno, hay mucha expectativa de que para el año 2021 pues esta situación se revierta por lo menos con un nivel de crecimiento entre 9 y 11%, ¿correcto? Esto, si bien es cierto, hay sectores que de una u otra forma ya están teniendo cierto nivel de reactivación, valga verdades, muchos de los sectores como la parte de entretenimiento pues aún sigue golpeado, que es el sector servicios, ¿no? Hay ciertos sectores que, si bien es cierto, han mantenido su nivel de movimiento, como viene a ser el sector alimentos, el sector farmacéutico, por ejemplo,
Recordemos que esos sectores están más relacionados no solo con las categorías de productos que más se están vendiendo, sino en general como negocios, pues es una visión mucho más completa, mucho más holística en lo que se refiere a rentabilidad, ¿no? Hoy por hoy muchas compañías han sido golpeadas, eso no es ningún secreto, y hay muchos sectores que evidentemente ha obligado también a que las compañías, si no han podido dar un giro importante en lo que se refiere al foco de negocio, han tenido que salir del negocio y cerrar, ¿no? ¿Cómo reacciona la cadena de suministros ante una situación como esta? Eh, Evidentemente, lo que nos ha tocado mirar, experimentar y sobre todo plantear ha estado muy amarrado con los recursos que teníamos en ese momento. Y digo en ese momento hablando del periodo entre marzo y el periodo de mayo-junio, ¿no? Donde se fue el periodo quizás donde mayor impacto se tuvo a nivel de caída, a nivel de restricciones comerciales y evidentemente la situación económica como tal, el impacto que sigue teniendo. ¿Qué ocurrió ante esta situación de cambio inmediato? No cambio en la demanda, cambio en la oferta. La cadena de suministro se encontró con un primer escenario que era tener clientes, más clientela exigente. No significaba tener más clientes, sino tener una clientela mucho más exigente de un momento a otro. Probablemente a alguno de nosotros nos ha tocado la necesidad de comprar productos por internet desde casa, ¿correcto? Y que de una otra forma el hecho de comprar por internet y esperar el producto a que llegue a tu domicilio te permite a ti tener mayor nivel de rigurosidad en el control de los productos al momento de recibirlos en tu domicilio. ¿Por qué? Porque una cosa es ir y comprar directamente en la tienda y otra cosa es recibir el producto varios días después en en tu domicilio. ¿Qué surgió con esto? Efectos de mayor nivel de exigencia y ese nivel de exigencia también limitaba la capacidad de factores como la devolución de los productos, ¿no? Situaciones en las cuales evidentemente el tener un evento continuo de reclamos o devoluciones frente a una capacidad limitada de atención sobre reclamos, por ejemplo, era poco manejable en lo que se refiere el nivel de servicio que espera el cliente, ¿no? Eh, Más o menos entre 300 y 400 pedidos por día es lo que recibían algunos retails normales, pedidos de e-commerce. Llegamos a tener un poco más de 4.000 pedidos por día en la época punta de la pandemia. Eso es un nivel de explosión 10 veces de la capacidad instalada de lo que normalmente se tiene. ¿Y por qué traigo a mención esta información, este dato? Porque en realidad nuestra cadena de suministros en Perú, sobre todo lo que se refiere la parte de almacenaje y la parte de distribución y entrega, no es que ante la existencia de una coyuntura como esta se haya incrementado o haya incrementado su capacidad instalada. En realidad, la capacidad instalada sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo pasar de atender 400 pedidos de e-commerce por día a un poco más de 3.800, casi 4.000 pedidos de entrega para comercio electrónico por día? Lo único que quedaba, y lo único que queda quizás hasta ahora, es extender los plazos de entrega, ¿no? Y eso a la vez trajo una situación también difícil, incómoda para los clientes, ¿no? Que era la de la espera, ¿no? Y es una espera interminable, donde inicialmente teníamos promesas de entrega
de una semana, de 2 semanas, 3 semanas, y finalmente estos tiempos de entrega se fueron excediendo en mucho más de lo que la capacidad instalada tenía. Por otro lado, tener la capacidad también de controlar los costos, ¿no? O sea, muchas de las compañías, no solamente las de servicio, sino las que tenían que continuar con la operación regular, empresas dedicadas a la parte de la fabricación o empresas dedicadas a la importación de producto terminado. Buscar encontrar ese equilibrio del control de costos, o por lo menos buscar la manera de continuar con la operación y de no perder dinero, no perder más dinero, se volvió prácticamente una necesidad ni siquiera de corto plazo, era una necesidad diaria de atención para seguir mirando el tema del comportamiento de la cadena de suministros día a día, ¿no? Los que tienen necesidad de importar productos o de exportar productos saben muy bien la coyuntura en la que nos encontramos en su momento con los tiempos de operación, los tiempos de respuesta y las congestiones que había en nuestros puertos, que evidentemente reaccionaban también ante una situación totalmente anómala, una situación totalmente disruptiva, diferente, algo que nunca se había manejado, recortando tiempos, recortando tiempos de atención, me refiero, recortando horarios, ¿no? Y al final, todo este recorte de capacidades lo que generaba era una larga necesidad de seguir operando bajo los niveles esperados bajo esa coyuntura, ¿no? Y más de uno tal vez ha tenido que estar rompiéndose la cabeza, viendo dónde guardar los contenedores que no lo podíamos exportar porque había demasiada cola. Si bien es cierto, los procesos administrativos, tanto para INPO como para Expo, fueron trabajándose de forma articulada por medio de implementando, perdón, un poco más de tecnología dentro de lo que se refiere a estos procesos aduaneros, pero la parte operativa propiamente dicho, que viene a ser la parte del transporte, la parte del almacenaje, no estaba alineado a la necesidad que había en ese momento, ¿no? Y evidentemente el control de costos se volvió una necesidad imperativa en ese proceso de ir acomodándonos ante esta nueva realidad, ¿no? Otros retos que fue apareciendo de forma súbita fue la parte de la sanidad y el control de los protocolos, de implementación de protocolos para todos, ¿no? Tanto para clientes como para proveedores, ¿no? A más de uno tal vez nos ha tocado el hecho de tener que tomar algunas decisiones de continuar o no ciertas actividades frente a esta pandemia, sobre todo cuando teníamos casos de personas contagiadas, ¿no? Podías tal vez tú hasta estimar cierto nivel de contagio y con los recursos que tenías, ya sea contratando terceros o personal de otras áreas, podías tal vez suplir esa necesidad. Pero eso estaba más o menos como pensado, no en un evento de pandemia, sino tal vez en un evento como lo que normalmente se ha ido dando, no sé, personas que se enfermaban tal vez con gripe o por ahí una persona lesionada en la operación, y en la parte de las oficinas, gente que tal vez se enfermaba de algo de forma muy común, de forma muy corriente, que estaba dentro del estándar de manejo, ¿no? Ante una situación, una pandemia como esta y el grado de contagio, la velocidad con la que se contagia, nos ha tocado mirar cómo hacer para que la operación logística, la cadena de suministros en nuestro país no pare, ¿no? Y la implementación de los protocolos, más allá si son necesarios, si son engorrosos, si son con mucho trámite, lo que fuese, es que los protocolos nos sirven, nos sirvieron y nos servirán tal vez por un tiempo para poder mantener esta continuidad operativa
quizás hoy ya con un poco más de conocimiento, ya estamos en noviembre del 2020, con un nivel de conocimiento mayor, tenemos ya algunas alternativas que nos permitan poder mitigar el tema de los contagios, ¿no? Otro factor importante, otro reto que tenemos dentro de la cadena de suministros aquí en Perú es la gestión de los riesgos, ¿no? Los riesgos que de una u otra forma, amarrado a la parte de sanidad y protocolo, se volvió algo que ya, inclusive de forma continua, diaria, deberíamos estar nosotros observando para garantizar el tema de la continuidad de la operación, ¿no? Algo que también que nos tocó mirar de una forma directa o indirecta, quizás según el giro de negocio que teníamos, es la de rediseñar estrategias para tener operaciones rentables, eficaces y sencillas, ¿no? Dejar a un lado el tema de la complejidad, dejar de lado algunos mitos o algunos paradigmas que hasta antes de esta pandemia tal vez lo teníamos, ¿no? La clásica de tengo que estar en la oficina para que las cosas funcionen, ¿no? O debo estar constantemente reunido con mi personal para que las cosas puedan seguir avanzando, ¿no? Esos mitos, esos paradigmas, de una u otra forma se han ido rompiendo o se han ido transformando en otros modelos de gestión, que ya es muy común tener conversaciones como estas, ¿no? Con nuestros equipos de trabajo, de forma diaria, de forma semanal, más allá del periodo de tiempo que cada uno ha decidido desarrollar y mantener con sus equipos de trabajo. Nos ha obligado pues a replantear ciertas actividades y hacerlas lo más sencillas posibles, ¿no? Sobre todo con las limitaciones que existen en la actualidad, limitaciones de tecnología, para poder de una u otra forma reducir estas posibilidades de no poder manejar operaciones que sean continuas y que sean sobre todo rentables también, ¿no? Tecnología, algo muy que tal vez a más de uno nos ha pasado, tú te das cuenta con el tema de la conexión de internet casero, ¿no? De ahí nomás te das cuenta la gran limitación que teníamos y que tal vez sí seguimos teniendo para hacer que el home office sea lo más, vamos a decirlo así, lo más común posible, ¿no? Y que lejos de regresar al modelo anterior, más bien creemos que esto ya ha llegado para quedarse, ¿no? Otro reto importante que tenemos para atender la demanda y oferta fue la de falta de visibilidad integral de la cadena de suministro, ¿no? Y cuando hablamos de visibilidad integral me refiero no solo a lo que a mí me concierne, a mí como empresa me concierne, sino ir más allá de solo mirar a mis proveedores directos, sino también ver un poco más allá de los proveedores, de mis proveedores, ¿no? Ante una situación como la de empezar a atender pedidos 10 veces más, una demanda 10 veces más de lo que normalmente había, nos hemos dado cuenta de que esta falta de visibilidad integral de la cadena nos ha golpeado mucho, ¿no? Y sobre todo el impacto que tuvo hacia los clientes finales, quienes tuvieron que, de una u otra forma, tener experiencias tal vez no tan gratas con la entrega de sus productos o con los tiempos de atención, y sobre todo sumar eso a la situación de la salubridad y los protocolos que cumplir y el riesgo del contagio, etcétera, 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 que tal vez más de uno tenía hasta inclusive temor para poder manejar un proceso de compra continuo, ¿no? Preferir comprar cada cierto tiempo, y eso a la larga también tenía un problema de impacto en la cadena de suministro, que ahora lo vamos a mirar, el hecho de estar comprando mucho más, pero con tiempos más espaciados, ¿no?
Entonces, la falta de visibilidad integral en la cadena de suministros sí es algo que nos reta aún a mirar no solamente a nuestro alrededor, sino ir un poco más allá de ello, ver la manera como integrarnos de forma mucho más directa con nuestros proveedores y también con los proveedores de nuestros proveedores, ¿no? A ver, tanto el alcohol como la mascarilla creo que se volvieron ya parte de nuestra indumentaria diaria, ¿no? De un momento a otro, correcto. Es un poco lo que he intentado retratar en esta lámina. Acá hay dos grupos de productos que de una u otra forma su nivel de demanda se vio alterado de un momento a otro y que tal vez hoy por hoy ese nivel de demanda quizás no es el mismo que había al inicio de la pandemia, definitivamente es mayor de lo que era antes de la pandemia, ¿no? A diferencia del papel higiénico, que como bien sabemos, tuvo una situación muy especial con respecto al comportamiento del consumidor al inicio de la pandemia, ¿no? Por un lado tienes productos cuya demanda, caso de mascarillas, caso alcohol, caso alcohol en gel, caso lejía, por ejemplo, su demanda definitivamente ya subió porque es parte de la necesidad hoy por hoy de cuidarnos, correcto. Pero por otro lado, hemos tenido eventos de productos que la verdad, sin ninguna razón aparente o sin alguna razón lógica aparente, tenía la necesidad de subir de un momento a otro el consumo, ¿no? Que es el caso del papel higiénico, y no solamente fue el caso de Perú, sino en muchas partes del mundo, ¿no? Revisando algunos artículos sobre esto, algunos psicólogos de comportamiento consumidor lo llamaban a esto como algo obviamente irracional, ¿no? ¿Y por qué es tan obviamente irracional? Pues es algo como que sí es algo que debe de, o sea, lo más seguro es que ocurra, por más que sea irracional. Y básicamente se basaba en una frase muy sencilla que decía, si mi vecino está comprando en esa cantidad, debe ser por algo. ¿Para qué? No lo sé. Pero si él lo está comprando, lo debo de comprar yo también. Entonces, bajo ese efecto multiplicador de la necesidad de comprar algo sin una razón aparente, y sobre esa razón en realidad hay, hay un pensamiento muy básico y muy elemental en el consumidor, es ¿qué pasa si me quedo sin ese producto? Por más que no sea un producto tal vez tan básico y elemental como agua, tal vez, ¿no? O alimentos. Igual lo debo de tener, la cantidad que pueda, ¿no? Pero situaciones como estas, como el grupo de productos que hoy por hoy tienen ya un comportamiento de consumo mayor que antes de la pandemia y que lo más seguro es que se quede con ese nivel de consumo mayor que antes de la pandemia, los productos que tienen estos saltos cuánticos importantes de un momento a otro generan una serie de efectos en la cadena de suministro. Y un primer gran efecto es el efecto látigo, ¿correcto? Y el efecto látigo lo que nos dice es, tal vez algunos de ustedes lo han escuchado, es aquella situación donde de forma sorpresiva aumenta la demanda de un producto o de un grupo de productos o de una categoría de productos por parte de los consumidores finales, ¿no? Y estos consumidores finales, al pedir más de lo que normalmente piden, genera que el punto de venta, en este caso el comerciante, por ejemplo, pida más producto al mayorista sin saber realmente qué es lo que está ocurriendo, simplemente sabe de que su cliente está pidiendo más y el mayorista va a pedir mucho más de lo que estaba pidiendo antes, le pide al fabricante y el fabricante a su vez va a pedir mucho más productos a su proveedor y esto se hace un efecto, como indica acá, cada vez más ondulante o de impacto mayor a medida que vas yendo mucho más atrás en la cadena de suministro. ¿Qué genera esto? Evidentemente genera situaciones anómalos completamente fuera de lo regular y que tiene impactos dobles, ¿no? Impacto tanto para quien
fabrica el producto como para quien se dedica a la distribución del producto. ¿Y por qué es algo completamente anómalo? Porque es sorpresivo y sobre todo se da por temporadas muy cortas. Podríamos relacionar esto con el caso de panetones, por ejemplo, época navideña. Podemos relacionar esto con productos tipo, no sé, pavos o que se consume en épocas navideñas. No necesariamente, porque en el caso de estos tipos de productos ya se tiene una historia de comportamiento y la logística y la cadena de suministro se prepara para manejar esa historia de movimiento por temporada, ¿no? En este caso, lo que estamos hablando es de un aumento sorpresivo de algo, ¿no? El caso de papel higiénico, no sé si recuerdan ustedes, en el 2017 también tuvimos una situación similar con el tema de los huaicos, ¿no? Donde había clientes, consumidores que de un momento a otro, por el temor de que Lima se iba a quedar sin agua por un día o 2 días, decían comprar docenas de galones de agua, pensando de que tener docenas de galones de agua iba a mantenernos a salvo, ¿no? Y eso generó también un efecto látigo en las empresas productoras de agua mineral, ¿no? Pero a la larga nos dimos cuenta que a los pocos días esto no tenía ningún sentido, el tener que generar atenciones a ese nivel, ¿no? Ahora, este efecto genera a la vez dos efectos adicionales. Un primer efecto, eh, ahora lo vamos a comentar. Antes de pasar a ver estos dos efectos, siempre es importante mencionar cómo podemos mitigar el efecto látigo en la cadena de suministro, ¿no? O sea, cómo podemos saber identificar por un lado y por otro lado, cómo podemos hacer para que esto tal vez no se elimine, pero sí se pueda menguar en la medida de lo posible, ¿no? Un primer trabajo importante acá es la mejora de la comunicación en la cadena de suministro. Y esto va desde el punto de venta hasta el fabricante, inclusive hasta el proveedor, ¿no? El tener la necesidad de poder trabajar juntos e identificar cuál es el motivo por el cual se está vendiendo a ese nivel, porque sin un nivel de comunicación adecuado dentro de toda la cadena de suministros, los niveles de inventario se van a ver afectados de una u otra manera. Sobre todo para quienes creen que esta subida de precio es esta subida de producto, de demanda, amarrada a una subida de precio, va a ser algo permanente, ¿correcto? ¿Y qué va a generar esto? Que yo genere sobrestock de mercadería, que una vez pasado esta ola del efecto látigo, termine yo quedándome con productos que finalmente los voy a tener que vender tal vez a un precio menor de lo que me estaba costando, debido a que tengo un exceso de inventario en cantidades mucho más de lo que normalmente tenía para poder manejar una demanda como la que regularmente lo manejaba. Otra opción para mitigar el efecto látigo es comprar la cantidad de lotes regular, o sea, de lo que regularmente compramos, hacer compras adicionales, pero en pequeñas cantidades, ¿no? Esto también está amarrado a la agilidad de respuesta de nuestros proveedores, ¿no? De los fabricantes, de los proveedores de nuestros fabricantes, la velocidad de respuesta de la parte del warehouse, de la parte de transporte, de la distribución. Hoy por hoy nos toca mirar a más detalle ese tipo de información, ese tipo de indicadores también, que nos permitan tener una visión amplia de la agilidad de respuesta de nuestros socios estratégicos dentro de la cadena de suministro, ¿no? Esta mejora en la comunicación en la cadena de suministros evidentemente tiene un punto de partida que es el punto de venta, ¿no? Una fuente fiable para obtener estos datos del punto de venta es manejando un modelo de método de demanda conducida,
Actualmente existen softwares que te permiten a ti mirar en tiempo real la necesidad de atención de productos hacia los puntos de venta, y esta información viaja automáticamente al centro de distribución, al almacén, donde tengas tus productos, y esta información inmediatamente también te genera órdenes de fabricación hacia tus fabricantes de los productos terminados que tú en este momento estás comercializando, ¿no? Sin esperar el periodo de reposición o de generación de órdenes de fabricación u órdenes de compra que puedas tú tener como algo regular, ¿no? El tener un modelo implementado de demanda conducida evidentemente nos va a ayudar a reaccionar más rápido, tener controlado esa agilidad de respuesta a nuestros proveedores nos va a permitir que con un análisis de información de este tipo, saber si es que es necesario tener proveedores alternativos locales, o tal vez buscar proveedores de países cercanos, ¿no? En el caso de empresas transnacionales que manejan hubs en diversas partes del mundo, hoy por hoy toca mirar como un gran stock todo lo que hay dentro de los centros de distribución o los almacenes de este hub. No sé si hay un hub, por ejemplo, en Argentina, donde tiene diversas atenciones que hacer, vas mirando el stock completo de toda la región de los productos que a ti te interesa saber, ir mirando el balance del consumo que se va dando en los diversos países que puedas ir manejando, ¿no? Entonces, una forma de mitigar el efecto látigo es esto, ¿no? El tener una información del punto de venta lo más real y lo más rápido posible, manejar un modelo de demanda conducida y en base a esto definir si necesitas desarrollar proveedores alternativos locales o proveedores en países cercanos, o si tienes la posibilidad de manejar más de un warehouse en un país, mirar cómo está el comportamiento de los productos en los otros locales, en los otros almacenes. El efecto látigo nos genera dos efectos, como les comentaba, ¿no? El primero es el exceso de inventario, ¿no? ¿Y cómo así, Javier? Claro, porque lo que sucede es que dada la situación de la pandemia, ¿no? En muchos casos tal vez nos hemos encontrado con una situación de sobrestock de mercadería, ¿no? Y sobre todo sabiendo que ha habido momentos en los cuales tal vez si tú has estado comprando materia prima o has estado comprando producto terminado desde China, la reactivación de China se dio cuando acá en Perú estábamos en plena pandemia, ¿no? Y ya había órdenes de fabricación puestas tal vez en muchas fábricas en China, cuyo stock ya estaba saliendo desde los puertos de China y estábamos próximos a llegar a Perú en los siguientes 45 días, 60 días máximo, y tú ya tenías que ir mirando qué hacer con ese exceso de inventario. Ese es un escenario. El otro escenario es si has estado tú o estás en el negocio de moda, un negocio de aquellos sectores que no han tenido todavía la reactivación que se quisiera, evidentemente el tener inventario ya es un problema mayor, ¿no? Porque al final son productos que se pueden pasar a un estado de obsolescencia, un estado de fuera de moda, fuera de temporada, y que a la larga va a tener un impacto muy fuerte en la rentabilidad de la cadena de suministro que estás en este momento manejando. ¿Cómo podemos hacer para reducir o mitigar este desafío de tener un exceso de inventario, ¿no? Una manera es estar constantemente, hoy sobre todo, dada la coyuntura, estar mirando cuál es el nivel de rotación que tienen nuestros productos, ¿no? Dentro de este análisis de rotación permanente, identificar cuáles son los productos ya en estado de obsoletos o sin rotación, ¿no? Hay que hacer un análisis ahí y determinar adicionalmente si es que vale la pena tener estos productos, ¿no?
tal vez tomar la decisión ya de desecharlos o destruirlos si es que son productos que ya no tienen ningún valor, o si tiene un valor contable muy, muy bajo, comparando contra el costo de almacenarlos, valdría la pena tal vez pensar en salir de esos productos. A nivel de almacenes, mirar constantemente la optimización de los espacios, ¿no? Pensar en consolidación de ubicaciones, buscar alternativas de manejo de infraestructura más adecuada para estos espacios en nuestros locales, en nuestros almacenes. Otra alternativa es alquilar almacenes de bajo costo para los productos de baja rotación, sabiendo que son productos, evidentemente, luego del análisis te has podido dar cuenta que son productos que tal vez no necesitan un nivel exigente de almacenaje, son productos de bajo valor también, económico me refiero, valor económico financiero, y que el generar espacios más bien nos va a ayudar a tener la posibilidad de nosotros adquirir productos de rotación de temporada de este momento, si hemos decidido como compañía dedicarnos hoy también a la comercialización de alcohol, por ejemplo, ok, esos espacios que voy dejando libres debido a productos que ya no rotan, dedicarle a estos productos que sí rotan y que tienen una gran demanda en este momento. Y otra alternativa, evidentemente, es la de tercerizar las operaciones de almacén con un socio logístico, con un operador logístico, que te dé la flexibilidad de poder tener las operaciones controladas con las herramientas tecnológicas que el cliente necesita, ¿no? Y sobre todo enfocarse exclusivamente en lo que se refiere el core del negocio, que es la parte de la comercialización. El otro efecto que genera el efecto látigo es, no sé si algunos de ustedes escucharon, que es el efecto Río, ¿no? ¿Qué es el efecto Río? Es todo lo contrario al exceso de inventario, es la falta de inventario, ¿no? O tener niveles de stock muy, muy bajos, sea cual fuese el motivo, ¿no? Un motivo puede ser retrasos en las entregas por parte de los proveedores, o simplemente se ha decidido ajustar el stock a la demanda real que hoy por hoy estamos teniendo, ¿no? Ya tenemos a nuestro gerente financiero diciéndonos, oye, hay mucho dinero invertido en activos, de inventario, bajemos esos niveles, vayamos a la mitad de lo que teníamos antes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sea cual fuese el motivo, ya sea porque hay una demanda muy grande de producto y tu fabricante está demorando en entregarte, pues que tú como política has decidido ya bajar los niveles de inventario, esto podría generar una situación donde efectos como el tener diferencias de inventario, tener problemas de calidad de productos, mercadería dañada, retraso en los abastecimientos por parte de los proveedores. Son problemas que tal vez cuando teníamos mucho stock desconocíamos, pero hoy por hoy teniendo ya un nivel de stock bastante bajo, muy cercano a la demanda, nos obliga a mirar estos problemas y buscar alternativas de solución. Entonces, eh, controles como la exactitud del registro de inventario, por ejemplo, las metodologías que usemos, etcétera, nos va a permitir de una u otra manera también mitigar el impacto que pueda tener el efecto Río que menciono con cara hacia los clientes finales, ¿no? Tal vez a más de uno le ha pasado durante una compra vía online donde tienes productos cuyo stock ya está por debajo de 3 unidades, 2 unidades. Finalmente solicitas el producto y el proveedor te dice, tengo que devolverte lo que te he cobrado porque no hay stock de producto. Entonces, hay factores en el medio que están determinando que no permita yo completar una venta.
¿correcto? Y si finalmente el cliente no me compra a mí, va a terminar comprando a la competencia, ¿correcto? ¿Qué podemos hacer para controlar un nivel de inventario con un bajo nivel de stock, ¿no? Bueno, hay muchas metodologías. Creo que acá lo que puedo comentarles y sugerirles es la de trabajar por medio de un análisis de los productos, un análisis ABC, que probablemente muchos de ustedes lo conocen, donde se considera que entre el 70 y 80% de los productos que más se mueven están concentrados en el 20%, el 10% de productos que se mueven están concentrados en un 30% y la otra parte, la otra mitad de productos concentran no más del 5 u 8% de todo el stock, ¿no? Este análisis de ABC de productos hoy más que nunca cobra relevancia dada la coyuntura del comportamiento del consumidor, ¿no? Productos que tal vez hace meses atrás, hasta antes de la pandemia, eran productos considerados tipo A o productos considerados tipo B, que ya pasaron a ser categoría tipo C y que probablemente en los próximos meses ya va a mantenerse en ese nivel de categoría, nos va a permitir identificar si es que estos son productos que deberían de tomar un curso de manejo diferente a nivel de control de inventario, a lo que hoy por hoy estamos teniendo, para dar prioridad a los productos que más rotan, ¿no? Por otro lado, el tener continuamente inventarios cíclicos, sobre todo de aquellos productos que son de muy bajo stock, ¿no? Puede ser tanto productos tipo A como productos tipo B, o sea, productos que tengan mucha demanda como productos que tengan bajo demanda. Y eso es en realidad muy sencillo de, de realizar, ¿no? Simplemente al equipo que controla los stocks solicitarles aquellos productos que estén por debajo de 10 unidades y hacer un control permanente, un muestreo permanente de aquellos productos que están en esta condición para de una u otra manera tener claro de este grupo de productos cuántos son productos tipo A, cuántos son productos tipo B y que sobre todo estén muy metidos dentro de la demanda recurrente de nuestros clientes, ¿no? Por otro lado, esto nos obliga también a tener un control permanente de indicadores de abastecimiento, ¿no? El cumplimiento del fill rate del proveedor hacia nuestra necesidad, hacia nuestra demanda, con cara hacia nuestros clientes, los tiempos de atención también que tiene el proveedor eh, para que pueda cumplir lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? Los tiempos de ingreso de la mercadería hacia el disponible y, bueno, algunos que otros indicadores adicionales que eh, ya no estamos en capacidad de estar mirándolo mensualmente, sino hacer un seguimiento hoy por hoy diario o mínimo semanal. Y finalmente, hacer un análisis constante del comportamiento de los pedidos de nuestros clientes, ¿no? El data profiling o el análisis de pedidos nos va a permitir identificar cuáles son aquellos productos que están amarrados normalmente o qué categoría de productos están amarrados unos a otros para que dentro de esa estrategia de control de inventario podamos hacer un nivel de verificación más riguroso que tal vez con otras categorías de productos, ¿no? O sea, hay productos que normalmente se comportan juntos, dado el tipo de consumidor que es, y que si no tienes ese producto junto al otro, probablemente tu capacidad de vender el producto principal de mayor rentabilidad se te complicaría en mantenerlo. Y por otro lado, tienes el caso del cambio del consumidor también, ¿no? El cambio de preferencia, el cambio de cantidad de consumo por cada pedido, ¿no? Y como bien sabemos, el análisis de pedidos nos va a permitir también identificar datos como volúmenes de atención y los volúmenes de atención en espacio necesario de almacenaje es también necesario para la parte del transporte, ¿no? Y con eso identificar
qué tipo de vehículo es el más adecuado para yo atender a mis clientes finales. Hoy por hoy, valga verdades, el tema de atención de pedidos para consumidor final, dada la necesidad de mantenernos en casa, sobre todo en los primeros 6 meses de la cuarentena, obligó que muchos de estos aplicativos que conocemos para lo que viene a ser entrega de pedido, se incremente su capacidad de atención. Y básicamente tienes tickets ahí de 1.5 productos muy pequeños, la mayoría por debajo de los 30 por 30 centímetros, ¿no? Que es uno de los puntos que más incremento ha tenido en estos meses. Pero productos de mayor volumen son los que más bien menos demanda han tenido a nivel de movimiento, salvo ciertos casos donde hemos podido ver, donde sobre todo al inicio de la pandemia, el tema de compra de laptops, por ejemplo, impresoras, televisores, lavadoras, refrigeradoras, han tenido un movimiento interesante, tal vez porque el consumidor final se ha dado cuenta de que estar más tiempo en casa implicaba también buscar mayor nivel de comodidad de lo que tal vez antes no lo tenían, ¿no? Y algo similar ocurrió también con lo que se refiere los artículos relacionados a ejercicios en casa, ¿no? Todo lo que es la parte de gimnasio, pesas, etc. Okay. Algunas acciones realizadas por las organizaciones durante este tiempo, durante estos meses, bueno, el teletrabajo, ¿no? De una u otra forma se vio obligatoriamente necesario, ¿no? El realizar campañas de vacaciones para el personal. Lamentablemente también se tuvo que decidir ajustar el headcount, ¿no? A una necesidad real de capacidades, ¿no? Y por otro lado también se tenían situaciones de personas en cuarentena, ¿no? El tema de las personas, la parte del talento, se volvió un tema sumamente crítico, sobre todo en aquellos puestos que eran considerados y que son considerados puestos de mucha relevancia para la operación, ¿no? Y todas las complejidades que esto traía en sí respecto al tema del teletrabajo, tener personal en cuarentena debido al efecto de la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, en la parte financiera, algunas compañías han buscado alternativas de acceso a créditos y subsidios, ¿no? Por parte del Estado, el famoso Reactiva, ¿no? Por otro lado, también la parte del flujo de caja se volvió una necesidad, más que una obsesión, una necesidad de sobrevivencia para muchas compañías, ¿correcto? Y que ha obligado también en algunos casos a ampliar periodos de pago de facturas con ciertos proveedores, que te permita a ti también tener algún tipo de holgura para poder cumplir con las obligaciones de continuidad de la operación, ¿no? Por otro lado, también negociar con los clientes el pago anticipado de facturas, ya a nivel comercial, viendo ahí de qué manera sea algo beneficioso tanto para ellos como para las compañías, ¿no? A nivel de cadena de suministros, se tuvo la necesidad de buscar nuevos proveedores, ¿no? Locales sobre todo, ¿no? Por otro lado, también la de analizar si desarrollo yo mis propias capacidades, qué pasa si yo monto mi propia operación logística, qué pasa si yo compro mi propio vehículo o mi propia flota de vehículos. Hay una serie de dudas, hay una serie de consultas, de preguntas que han ido surgiendo en quienes toman decisiones a nivel de cadena de suministro
durante este tiempo, ¿no? Durante estos meses que ha estado durando la pandemia, ¿no? Otra decisión que se envió también es la de reducir la variedad de productos, ¿no? La de tamizar el portafolio de productos, enfocándonos más en los productos de mayor rentabilidad, y sobre todo que sean también los más sencillos y más rápidos de conseguir en el mercado, ¿no? La reducción de capacidades, evidentemente, esto sobre todo ha estado amarrado a las restricciones impuestas por el Estado para servicios no prioritarios, ¿correcto? En algunos casos ya no era necesario tener 3 turnos de operación, sino básicamente manejarnos en el caso de almacenes, me refiero, en el caso de transporte igual, reducir capacidades para de otra forma también hacer que la cadena de suministro sea rentable, ¿no? Algo que se volvió sumamente también importante y necesario para afrontar de la mejor manera la situación de la pandemia, y que creo que nos trae una reflexión a esto, es cuán importante se volvió el mapeo de los riesgos en la cadena de suministro, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener nuestro plan de continuidad de negocio, estoy seguro que muchas de las compañías han dado ya un giro importante en revisar su plan de continuidad de negocio. Dentro de esta revisión está el hecho de tener mapeado tus riesgos, sobre todo que impacte en el día a día, en el manejo de tu operación logística, y que de una u otra forma se ha vuelto ya necesario el estar constantemente revisando estos riesgos con los equipos de trabajo de diversas áreas, no solamente quienes se involucran en la cadena de suministros, sino también quienes involucran procesos de atención de ventas, procesos financieros, procesos contables. Y otro factor, otra acción también que se tuvo que trabajar en la cadena de suministros es cambiar los modelos de entrega de pedidos bajo modelos ya donde yo esperaba que el cliente vaya a mi tienda a recoger su producto. Hoy por hoy ya es prácticamente una necesidad el ir el esperar que mi proveedor me deje las cosas en mi domicilio, en muchos de los casos, sobre todo hablando de consumidores finales, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero justo en esta época de la pandemia hubo una serie de iniciativas, que es algo que me pareció extraordinario, una serie de iniciativas de pequeños empresarios o inclusive de muchos jóvenes también, que desarrollaron unas apps, unos aplicativos para ayudar a las tiendas, a los pequeños mini markets o a las pequeñas bodegas, que ellos puedan colocar en estos apps unas pequeñas plataformas de venta y de contacto con su cliente final del barrio, y el cliente del mismo barrio solicitaba por estas apps y era la persona de la bodega quien le llevaba el producto sin necesidad de que el consumidor salga de su casa, de su apartamento, de su domicilio, ¿no? Entonces, hay un cambio en los modelos, perdón, en la entrega de pedidos, desde atenciones complejas, hasta las cosas más sencillas que tal vez hemos venido viviendo en estos 8 o 9 meses de pandemia, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo de esto? Bueno, primero reconocer que nuestra cadena de suministros, ante riesgos incrementales, se vuelven también cadenas de suministros frágiles, ¿no? Son cadenas incrementalmente frágiles, ¿no? O sea, mayor riesgo es algo que tenemos que mirar, es algo que tenemos que trabajar, y que probablemente muchos de nosotros ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo desde nuestra posición como operador logístico en AUSA. Nos ha tocado también trabajar de la mano con los clientes en ver de qué manera adecuamos juntos nuestros procesos para que ellos también puedan lograr a nivel de metas comerciales,
y sobre todo darle la tranquilidad al cliente final de que sus productos que ellos están pidiendo estén dentro de los parámetros que ellos mínimamente esperan y sobre todo esa gran necesidad de poder definir junto con nuestros clientes cuáles son los benchmarks o indicadores que hoy por hoy necesita la cadena de suministros frente a estos niveles de fragilidad que hemos podido mirar, ¿no? Por otro lado, comprensión también de la relación que hay entre los riesgos de la cadena de suministros y los riesgos financieros, ¿no? El que solamente se limita a mirar la gestión de los almacenes, el que solo se limita a mirar la gestión de ventas y está ajeno a los riesgos financieros, definitivamente no es el mejor modelo que puede seguir, ¿no? Y por hoy hay una relación muy cercana entre el comportamiento de la cadena de suministros y el comportamiento financiero de las compañías. En muchos de los casos también se han tenido que hacer trabajos de definir cuál es el perfil del cliente que quisiera o que necesito en esta coyuntura. Y evidentemente esto también obliga a tomar decisiones de una u otra forma que se adecúen a esta situación actual de riesgo financiero que también no es ajeno a nuestras decisiones diarias. Otro que nos dimos cuenta también, otro factor que nos dimos cuenta es la dependencia entre países debido a la globalización. Y el mejor ejemplo de esto es el caso de China hacia el mundo, ¿no? Otro punto importante acá es la de desarrollar planes de continuidad de negocio actualizados y globales, ¿no? Ya no solamente local, sino también a nivel global. Sobre todo sabiendo yo que he identificado que tengo productos, insumos, material muy especializado y que solamente ciertas compañías en el mundo lo fabrican, de qué manera tengo yo que mirar y replantear este plan de continuidad de negocio frente a una situación que quizás podría darse en el futuro, pero el impacto que pueda tener en mi cadena de suministro debería ser menor, ¿no? El flujo de información debería ser más rápido que el crecimiento de la pandemia. Es correcto, hay mucha data, hay mucha data, pero hay poca información. Eso es un poco lo que nos ha ocurrido, ¿no? Y bueno, definitivamente redes sociales no es una forma fiable de generar tal vez información, pero sí podríamos utilizar modelos de ese tipo para poder generar información para que dentro de la misma cadena de suministros podamos tener velocidad al momento de captar datos, captar información que nos permita mirar hacia adelante y sobre todo el prepararnos ante una situación como esta. ¿Qué sigue después de la pandemia? ¿Qué sigue para la cadena de suministros y la gestión de inventarios? Bueno, ya esta lámina para cerrar, lo que nos toca hacer es un análisis mucho más profundo de los actores de mi cadena de suministros, ¿no? Esto significa mirar junto con mis proveedores cuál es su situación de ellos también a nivel de cadena de suministros de ellos, sus planes de acción, cómo colaborar con ellos en que estos planes de acción, estos planes de reacción, estos planes de continuidad de negocio sean realmente viables, ¿no? Toca mirar también hacia adelante, no solamente hacia mi cliente, sino tal vez mirar hacia el cliente final, cómo se está comportando el tema de la venta, cómo está comportando el tema de su demanda, qué productos nuevos son los que estoy necesitando o que están apareciendo ya en el mercado y que de una u otra forma yo podría, dentro de mi cartera de productos, sumar una categoría que dentro de mi cadena de suministros también lo pueda yo soportar y que de una u otra forma esté cerca a mi cliente final dándole un producto adicional. Bueno, la transformación digital se ha acelerado, ¿no? Eso es definitivamente algo que, como indico acá, más se ha dado como un modelo de home office forzado, ¿no? Nadie lo ha buscado, algunos lo pensaban, pero cuando llegó el momento se tuvo que hacer, ¿correcto? Así como el uso de metodologías ágiles, ¿no? O sea, hoy por hoy
una compañía que no esté trabajando ya proyectos con modelos de metodologías ágiles no va a ser opcional quizás en el mediano plazo, pero sí no va a ser permitido ya en el largo plazo, ¿no? O sea, hoy por hoy trabajamos mucho con visión de planes de corto plazo, donde utilizas metodologías como OKR u otras, donde te obligan a mirar el cumplimiento de tu plan de manera semanal inclusive, ¿no? Y esto es bueno y esto es muy provechoso en el sentido de tener muy cerca tu meta hacia donde estás yendo y no salirte de esa meta que te estás planteando, ya que te estás mirando constantemente y comparando lo que estás avanzando en los días versus lo que te indica tu meta de mediano y largo plazo. Evidentemente también mantener un mapa de riesgo actualizado y constantemente revisado, el uso del comercio electrónico como un canal adicional de venta ya es prácticamente, ya ha venido a quedarse. Hay algunos modelos de comportamiento que indican que lo que simplemente ocurrió fue adelantar algo que ya se esperaba, y esto es algo que también a empresas dedicadas a la construcción, dedicadas a infraestructura, de tiendas por departamento, etcétera, va de una u otra manera a ir mirando el futuro como algo que tendría que dar algo más para que el comprador tenga la necesidad de ir a los malls o a ir a comprar directamente de forma física un producto. Y finalmente, fomentar una cadena de suministros colaborativa, ¿no? Suena fácil decirlo, hay un trabajo fuerte entre todos los involucrados de la cadena de suministros, sobre todo acá en Perú, ¿no? Que no somos muchos, dicho sea de paso, es un sector relativamente pequeño, bastante concentrado y con mucha casuística sobre todo, y que de una u otra manera el fomentar un modelo colaborativo va a ser provechoso para todos, ¿no? Más allá del sector en el que te encuentres, hoy por hoy el fomentar un modelo de este tipo enriquece definitivamente el conocimiento y sobre todo el prepararnos para situaciones para el futuro similares a esta, ¿no? Bien, con esto culmino este webinar. Fabiola, no sé si tenemos consultas por parte de Sí, claro. los participantes. Ok, rápidamente pasamos a la ronda de preguntas. Recuerden que pueden dejar sus dudas o consultas en el chat para responderlas. Aurelio Salazar pregunta, Javier, respecto a la mitigación de efecto látigo, ¿es conveniente contratar nuevos recursos humanos y adquisición de equipos e infraestructura o es más rentable tercerizar? A ver, lo primero que tenemos que darnos cuenta es si esto es un efecto látigo, ¿no? Creo que veíamos al inicio de la presentación un poco cómo en mitigar esto, la importancia de poder recolectar información de campo para darnos cuenta si es que esto es esto lo que está ocurriendo. Si no es esto, o sea, si es definitivamente un incremento de la demanda, ejemplo alcohol, ejemplo mascarillas, etcétera, tal vez valdría la pena plantear inversiones en infraestructura, ¿no? En el caso de talento humano, en el caso de recurso humano, tal vez podríamos pensar en contratar personal por temporada, como para medir cómo se va comportando también el tema del desempeño de la venta de estos productos que estamos en este momento próximos a desarrollar, ¿no? Si no, buscar la opción de tercerizar bajo un modelo, si tú ya identificaste de que simplemente es algo de moda, es algo pasajero, es algo temporal, mirar un modelo de tercerización probablemente sea el
el mejor ejemplo, ¿no? No sé si alguno de ustedes les ha escuchado o han visto tal vez algo que ocurrió cuando al inicio de la pandemia se dio esto de mascarilla todo el mundo, ¿no? O sea, todos con mascarilla, todos tenemos que usar mascarilla, y muchas empresas empezaron a sacar sus permisos para importar mascarillas, ¿no? Valga verdades, muchas intentaron, pero debido a problemas también de desconocimiento en lo que se refiere procesos aduaneros, propiamente dicho, muchos de sus productos nunca llegaron a Perú o se quedaron guardados en la aduana por no cumplir con las exigencias que exigen las leyes peruanas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también por ese lado cuando queremos también involucrarnos en un nuevo negocio y tal vez no tenemos la asesoría más adecuada para una situación de este tipo, ¿no? Listo, gracias, Javier. Tenemos otra consulta. Enrique pregunta, ¿cómo es el manejo de la demanda conducida? ¿Podrías ponerlo en un ejemplo en concreto? Gracias. Perfecto. A ver, un supermercado tiene la posibilidad de poder generar información en cada ticket que un cliente genera al momento de pagar, al momento de comprar, ¿no? Esa información que viaja en tiempo real, ¿no? Hoy por hoy hay ciertos ERPs que ya te da esta posibilidad de poder generar información del punto de venta y esta información del consumo del cliente X consulta directamente con los stocks que tenemos en nuestros almacenes o en los almacenes de nuestros proveedores. Una vez que tengamos esa información, se generan órdenes de abastecimiento. Claro, hay ciertas políticas que se cumplen. Ejemplo, si un cliente ha solicitado, por ejemplo, 3 unidades de un producto y la caja con la que viene el producto es de 12, lo más probable es que le tenga que pedir a mi proveedor o a mi almacén no una caja de 3 unidades, sino una caja de 12. O sea, hay que tener ciertos controles también mínimos para que la gestión de los stocks, la gestión de los inventarios, sean de una u otra forma lo más eficiente posible también, ¿no? Entonces, esta información que viaja prácticamente en tiempo real da información al centro de distribución, al almacén, para que abastezca de este producto hacia el punto de venta, y a la vez esta necesidad del stock, del nuevo stock que quede en tu almacén, porque estás despachando productos, va a generar órdenes de abastecimiento hacia tus proveedores, ya sea locales o sea extranjeros, ¿no? O sea, lo que se busca acá es no esperar hasta la generación de órdenes de compra o hasta la generación de órdenes de atención para ir planificando el abastecimiento de productos de forma continua. ¿Qué ganamos con esto? Evidentemente lo que ganamos con esto es tiempos de respuesta, no para el que esté más cerca hacia el punto de venta, sino para quien está más hacia atrás en la cadena de suministro, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos manejan su propia cadena de suministros también. Estamos hablando ya de proveedor, de nuestro proveedor, o para no ir muy lejos, con nuestros proveedores directos. Entonces, un modelo de demanda conducida nos va a ayudar a mirar esto de forma permanente, ¿no? Javier, pero esto va a generar tal vez de que yo esté preparando el pedido del cliente X y de ahí me va a caer otra orden del cliente Y que también generó, y preparar un pedido también tiene un costo, evidentemente, también tiene un costo. Lo que se hace en estos casos es consolidar atenciones diarias, ya no atenciones semanales, pero sí atenciones diarias de cierta categoría de clientes con cierta categoría de productos que nos va a permitir ir abasteciendo de forma diaria, al punto de venta. No tanto por cliente, sino más bien por un pedido global de un solo día de atención y que al día siguiente estoy en posibilidad de poder reponerlo, ¿no? Porque lo que normalmente está ocurriendo es que yo tengo abastecimientos semanales en algunos casos, en otros casos quincenales, en otros casos mensuales, tal vez. Acá lo que estamos buscando es tener
modelos de atención un poco más rápido. Esto tiene pro y contras. Claro, un punto acá está, ¿y cómo queda el costo del transporte? Significa que voy a estar enviando más vehículos, ¿no? De menos capacidad todos los días. Acá entra ya un análisis mucho más, vamos a ponerlo así, mucho más detallado de costo-beneficio, ¿no? Sabiendo de que los productos que en este momento estoy comercializando son productos de riesgo porque sé que está ocurriendo algo en mi cadena de suministro que probablemente me afecte, no sé, mi principal proveedor tiene problemas de abastecimiento de algo, valdría la pena sí, tal vez estar constantemente mirando un modelo de demanda conducida, ¿no? Que es un poco lo que nos ha pasado durante esta época de la pandemia, ¿no? No sé si hasta ahí he podido responder tal vez la respuesta de Enrique. ¿Tienes alguna otra consulta, Fabiola? Sí, Javier, una última pregunta. ¿Qué desafíos logísticos hay en el Perú después de la pandemia? A ver, para ir a algo que tal vez nos impacta a todos en general, más allá de los sectores, ¿no? O sea, hay un punto que es el tema de la distribución de vacunas, por ejemplo, ¿no? Hasta hace un mes, si no me recuerdo el caso de Rusia, un poquito más tal vez Rusia decía que ellos planificaban para finales de 2020 tener, creo que 10 millones de vacunas o 15 millones de vacunas ya próximos por distribuirse en todo el país, ¿no? Hace 10 días más o menos salieron a decir, no, ya no son 10 ni 15, solamente podemos llegar a 2 millones de vacunas, ¿no? Entonces, más allá de las limitaciones de capacidad de producción, no te sirve de nada producir, si es que no tienes dónde almacenarlos y transportarlos, ¿no? Yo creo que hoy por hoy uno de los desafíos principales que va a tener la logística en el país va a ser justamente ese tema de la distribución de vacunas para para el próximo año, ¿no? Y eso es algo que va a impactar en toda la cadena, ¿no? Sobre todo en cadena de frío, ¿no? Dadas las características y necesidades que tiene que cumplir, los protocolos que debe de cumplir, el manejo de vacunas. Quienes estén en el sector farma saben muy bien los riesgos que implican las variaciones de temperatura, etcétera. Y bueno, se va a poner a prueba hoy más que nunca esta capacidad de Ujú. Leía por ahí de que ya hay algunas líneas aéreas que están viendo la manera de cómo modificar sus espacios dentro de sus hangares de transporte, espacios para poder justamente transportar vacunas, ¿no? Junto con pasajeros y todo esto, ¿no? Porque definitivamente va a ser un reto muy, muy grande, ¿no? Gracias Éxitos. a todos. Gracias.